Hola amigos de las motos y motores. Bueno, estamos acá con la Gaeli. La puse en marcha, pero el piñoncito traccionaba. Entonces lo sujeté con la llave francesa a la tuerca y giraba todo, estaba todo unido. Entonces lo captas algo raro, vamos a ver qué pasa. Yo sabía que este muchacho lo había llevado a un taller mecánico y no le anduvo, la dejó tirada. Gastó plata y la dejó tirada, estuvo muchos años tirada. Bueno, cuando desarmo, uno cuando compra el embrague nuevo, siempre hay que probarlo cómo va. Este entró a represión. Claro, al ponerlo con tanta presión, este hace un giro y este hace otro giro. Este es el giro del cigüeñal, ¿sí? Esta goma cuando con la velocidad se centrifuga, se levanta, ¿eh? Se eleva, y cuando se eleva, pues tenemos que comprobar que no esté dura, porque a veces en las casas de repuestos quedan mucho tiempo y el sol, por ahí les da el sol y se resecan, se ponen duras. Esta está buena. Bueno, esta goma se estira, esto al girar rápido, se centrifuga, ¿no? Se centrifuga, que es una fuerza producida por otra. Por ejemplo, yo un hilo, le ato una piedra y lo hago girar, y cuando dejo la mano quieta, el hilo sigue girando. Eso se llama fuerza centrífuga, es una fuerza provocada por otra fuerza, ¿sí? Bueno, entonces acá pasa lo mismo, esto al girar se centrifuga, tiende a irse hacia afuera. Cuando se va hacia afuera, esto hace de engranaje, ¿eh? Para que transmitir la fuerza a la campanita. Entonces esto cuando se estira, comprime contra la campanita del embrague, ¿sí? Y hace que esto traccione. Esto tracciona, mueve la corona que está acá y transmite al piñón, a la cadena, ¿no? De la rueda, ¿sí? Bueno, esta se ve que estaba en una medida un poco grande, entonces yo tuve que... La hacen así a propósito, porque a veces esto tiene otro espesor, entonces uno tiene que rebajarlo a la medida. No hay que dejarlo muy justo tampoco, porque si no, si se acelera un poquito va a tender a traccionar hacia adelante, ¿sí? Entonces yo la dejé con muy poquito movimiento. Ahora otra cosita más. Este mecánico se ve que era tan pulcro, que, que se ve que le gustaba tanto la limpieza, y así como pintó por fuera, pintó por dentro. Pero se ve que echó así la pintura, ¿no? Y empezó a hacer que toda la pintura vaya por todos lados. No lo hagan, no lo hagan. Si quieren hacerlo por fuera, pueden hacerlo. Un motor pintado va a tender a calentar más, ¿eh? Porque el aire pasa, o sea, no disipa bien el calor. Pero este pintó por fuera y por dentro. Yo acá estoy tratando de sacar un poco la pintura, porque había pintura suelta. Había pintura suelta. Pintó todo, hasta el chapón este. Hasta el chapón este pintó. Pintó todo adentro, miren, miren, pintó todo. Desastre lo que hizo. ¿Eh? Así que un consejo, por dentro, pero a mí ni loco se me hubiese ocurrido pintar un motor por dentro. Bueno, la verdad que es una risa, uno se encuentra con cada cosa increíble. Bueno, esto es todo por ahora. Voy a mandar un saludito a Cristian Loto de Córdoba. Ah, otra cosita más. La electricidad es algo que va mucho más allá, trasciende fronteras, como se dice, así digo yo. Tenía este CDI, no había chispa, no había chispa con este CDI. Yo tengo otro acá igual, pero este yo sé que anda, porque una vez vino un cliente con un scooter y lo puse y arrancó, anduvo. Le digo, andá, comprate un CDI nuevo y ponéselo. Yo no se lo vendí porque yo a estos los tengo para prueba, para uso cuando estoy en una incógnita. Y entonces puse, este CDI tampoco no me daba chispa. Era una risa porque yo tocaba el cable con la mano y pateaba la moto hasta que sentía el chispazo, ¿no? No la bobina de alta, sino lo que es la bobina interna del rotor. Voy a pasar a mostrarles, ¿sí? Le puse un CDI,
ven el CDI que lo puse. Nada que ver al original, es mucho más grande. Pero tiene una chispa increíble. Increíble la potenciación que tiene con esta chispa, con este CDI. Justo es la misma cantidad de patas y todo. Así que, bueno, puse otra bobinita también porque no tenía. Le puse una bobinita más moderna. Pero tiene una chispa espectacular. Bueno, vamos a limpiar bien todo y vamos a continuar con el armado. Bueno, un saludito a Giovanni Antonio Vargas Álvarez de México, a Joey Custom, a Jonathan Chisione de Uruguay, a Santiago Castro de Colombia, a Ulises Moreno de Venezuela, a Santiago Albello, a El Chasqui de Salta, a Damián Lobo de Tucumán, a Joaquín Algañarás, a Jesús Rodríguez de España, a Giovanni Carrillo de Flores, a Juan de Morón, a Ronald de Catamarca, Cajamarca, Perú. Acá tenemos algo parecido, Catamarca. A Juan Pablo Martín Giovanetti de Mendoza. Bueno, todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.